Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos a esta nueva edición de Biblioteca Conecta, el primer programa del año de 2022. Y bueno, pues para empezar, hace unos días volvían los niños al cole, volvían los adolescentes al instituto, a las universidades, y nosotros pues también hemos propuesto una pequeña vuelta al cole. Por eso hoy con Yolanda Vallejo, desde la Red de Bibliotecas Municipales de Cádiz, como siempre. Buenos Buenos días, días, Yolanda. feliz Hola, ¿qué tal? año, feliz año, feliz año. Feliz año Sí. igualmente. Y con María Benítez, desde la Biblioteca Pública del Estado de Orense. Hola, María. Buenas, feliz año también. Muy feliz año para María y feliz año, por supuesto, para todos los que nos estéis viendo a través de YouTube, a través de Onda Cádiz o escuchándonos en uno de nuestros podcasts. Feliz año también desde la Biblioteca de Montijo, José Antonio Teodoro. Y os decía que hoy volvíamos al cole porque, bueno, pues vamos a hablar sobre ese tipo de lecturas, esas lecturas que podríamos decir recomendadas, o no sé si llamarlas obligatorias, que tenemos sobre todo más en los institutos quizás que en los colegios, y que, bueno, pues vamos a intentar analizar a ver ese canon que se ha establecido como obligatorio en cada instituto, supongo en cada comunidad autónoma también, son diferentes, pero más o menos hay generalidades que creo que los engloban a todos. Y no sé, porque quizás hay alguna discrepancia en torno a si esa literatura nos ayuda o no nos ayuda en nuestra idea de lo que es el fomento de la lectura. ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo centro un poquito el tema y ya espero los tiros de María, porque es verdad que en esto no nos ponemos de acuerdo. Es un eterno debate cuando los niños y sobre todo los adolescentes, que es el tema que más nos preocupa a los bibliotecarios, cuando los adolescentes dejan de leer y normalmente tendemos a echarle la culpa a que lo que se lee en los colegios no es lo más apropiado para los niños. Yo personalmente pienso que hay un poco de confusión porque entendemos la literatura, el estudio de la literatura, como si fuera el fomento de la lectura, cosas que son completamente distintas, ¿no? Una cosa es inculcar a los niños, inculcar a los adolescentes el amor por la lectura, que eso está fuera de todo lo que es el currículum académico, y otra cosa es el estudio de la historia de la literatura. Bien es cierto que mucha gente dice, es que yo dejé de leer porque me obligaron a leer el Buscón o me obligaron a leer la Celestina, pero nadie dice, yo dejé de ir a los museos porque me obligaron a estudiarme las Meninas o me obligaron a estudiarme el Partenón. Y nadie dice, yo dejé de ir a comprar porque me obligaron a aprender a sumar o a aprender a restar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que una cosa es el estudio de la literatura y, por tanto, es necesario que los jóvenes conozcan el canon literario español porque realmente es la caja fuerte de nuestro idioma, la caja fuerte de nuestra literatura, y otra cosa es cómo se hace la pedagogía literaria, cómo se enseña literatura, porque no es lo mismo tú enseñarle a un niño el Conde Lucanor a pelo que a lo mejor hacérselo atractivo, pero ese ya es un problema de los docentes, no es un problema de la materia y mucho menos de los bibliotecarios. Dale, Sí, yo creo que, dale, a dale. ver, yo ahí con eso último sí que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay un problema de que la manera en la que se enseña a veces falla bastante. A ver, a veces también yo creo que hay un poco de excusa de ello, es que he dejado de leer porque tal. Pues a veces es excusa y a veces no, depende, porque si solo lees el Buscón y luego que no te gusta y luego lees otras cosas que sí que son interesantes, pues digo yo que así tampoco te vas a desquitar, ¿sabes? Pero si encadenas rollo con rollo, con rollo con rollo y tampoco te creas tú que te lo explican muy allá, pues acabas, yo lo he hablado con chavalas de que ahora tienen 20 y tantos años que efectivamente les encantaba leer, les gustaba mucho leer y les amargaron la vida. También digo yo que el instituto en general amarga la vida. Yo no es otra cosa. ¿Y qué más tengo por aquí? Eso sí, hay un tema que me gustaría debatir y es, vale, te quieren enseñar la literatura, ¿por qué te meten las lecturas estas abreviadas? Bueno, esa es otra historia. Es otro melón que abriremos más adelante. Ese es un melón,
pero además un melón gordo, 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 ¿no? Porque yo creo que ahí la culpa no es solo del profesorado, sino también de las editoriales que han visto una manera rápida de conseguir, porque claro, la editorial no es una ONG, partimos de esa base, ¿no? De conseguir unas ventas, porque claro, si a ti te venden la edición abreviada de Historia de una escalera, dices tú, pues esto es el Rincón del Vago, pero llevado a esto. Claro, en versión... Mucho daño de eso también hicieron, ¿os acordáis? Que bueno, que hasta hace relativamente poco, cuando incluso se sustituía la versión cinematográfica por la lectura del libro, cuando todos sabemos que son lenguajes totalmente distintos, totalmente diferentes, y maneras de producir totalmente diferentes. En eso estoy yo de acuerdo, María, contigo. Sí, sobre todo porque, a ver, yo he visto chavales de 12 años que te vienen por una versión abreviada de Oliver Twist. Y yo, ¿y qué aprendes con eso? O sea, para eso, lo siento, te ves la película. Claro. Directamente, cualquiera de las otras películas yo creo que va a tener más riqueza plástica de discurso que no una versión que al final será muy blandita y que te dirá las 4 cosas. No le veo yo sentido, no tiene sentido, y entonces no le veo sentido a que, no, es que tenemos los libros para... Bueno, no sé. Pues no yo, lo veo. En lo que comentaba antes Yolanda, hoy os daréis cuenta que hoy os voy a dejar a vosotras dos que os deis caña, ¿eh? Nos peguemos, que nos peguemos. Iba a decir, digo, voy a estar mediando, pero no, porque es que voy a favor de María totalmente. Te tenemos sola hoy, Yolanda. No, iba a comentaros, pues eso que dice, que sí, que tenemos que conocer pues lo que es la historia de la literatura también un poco, sobre todo la literatura castellana, ¿no? La literatura española, que es la que más cercana tenemos. Y oye, que a mí me parece muy bien. Yo conozco el Buscón, conozco la Celestina, conozco el Lazarillo, conozco el Conde Lucanor, conozco el Libro del Buen Amor, pero eso, conocerlo, pero o sea, quizás a lo mejor lo que estamos hablando, la lectura... Joder, ya se me atascó la palabra. Obligatoria. Sí, no, pero sí. Me refiero las adaptaciones, que no me salía la palabra adaptaciones. No estoy de acuerdo con ellas, pero a lo mejor darte a conocer algún fragmento, una pequeña introducción y tal. Pero es lo que yo te decía antes, claro. Vamos a ver. Pero meterte todo el libro del Buen Amor, por ejemplo... No, pero por ejemplo, el libro del Buen Amor, el caso concreto que tú has puesto, o el Conde Lucanor, que son cuentecitos, toda la literatura cuando empieza en sus inicios es una literatura breve. Entonces, no es lo mismo tú leerte el libro del Buen Amor completo, que además es un libro que tienes que tener una preparación previa para poderlo entender, que leerte, por ejemplo, el romance de Pitas Payas, que es fantástico, maravilloso, y que a los adolescentes les hace muchísima gracia. Bueno, recordad que era aquel pintor de Westfalia que se va y le pinta a su señora en sus partes públicas una ovejita, y cuando vuelve, la señora ha estado en otros menesteres, se lo ha borrado y se ha pintado un carnero, ¿no? Entonces, eso hace mucha gracia. O los diálogos entre don Carnalo y doña Cuaresma, incluso la Celestina. Yo he visto explicar la Celestina hace relativamente poco, poniéndola en diálogo con la Isla de las Tentaciones, con lo cual los niños es un atractivo, el que vea la Isla de las Tentaciones, claro está, un atractivo de decir, oye, que es que lo que se escribía en el siglo XIV sigue siendo la historia del mundo, ¿no? Son las maneras de enseñar, igual que no te enseñan la tabla periódica de la misma manera, que te digan, ahí la tienes a pelo y te la estudias, que si te lo hacen divertido. Pero eso ya es una cuestión de pedagogía, una cuestión didáctica. Pero ahí también está lo que es el canon y lo que no es el canon, con el que yo normalmente no estoy de acuerdo. Por ejemplo, lo que tú has contado en la vida, o sea, en la vida, y seguro que a mis compañeros les habría hecho lo que tú dices. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces es un poco también elegir obras con las que puedas conectar, no solo obras, y demostrar que la historia de la literatura conecta contigo, que siempre ha sido lo mismo y las historias se repiten. Y entonces se repiten a lo largo de toda la historia y eso, acaban en la Isla de las Tentaciones porque es que hay paralelismos. Mira, decía Miguel Hernández clarísimamente en un poema. Llego con 3 heridas, la del amor, la de la muerte y la de la vida. Esos son los 3 temas literarios. Sí. El amor, la muerte y la vida. Tú lo puedes ver en El Quijote o lo puedes ver en Bajo la misma estrella, que es una novela que parece ser que sí le gusta a los niños. Ahora bien, tú no puedes darle el mismo valor como objeto de estudio
a Bajo la misma estrella que al Quijote, porque entre otras cosas el Quijote tiene un valor patrimonial y un valor histórico que no lo tiene. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que efectivamente en los institutos se debe fomentar la lectura, pero también se deben fomentar otro tipo de actividades, se debe fomentar la música, se debe fomentar la pintura, se debe fomentar el deporte. Eso es una cosa. Y otra cosa es lo que los niños tienen que estudiar. Y estudiar hay que saber, como dice José, aunque sea de oídas, qué escribió Quevedo, qué escribió Góngora, qué escribió Bécquer o qué escribió Clarín. Porque es que si no estamos haciendo analfabetos integrales, vaya. Pero luego no sé cómo es ahora, pero yo cuando estudiaba lo de literatura, bueno, con puntos suspensivos. Lo único que veíamos de literatura era leernos las obras y poco más. O sea, realmente no dábamos algo que se te quedara ahí. Y a mí me encanta la literatura universal y ir fuchicando por ahí y ver nuevas opciones que hay a lo largo de todo el mundo. Pero no, porque de hecho un año recuerdo que pues así aleatoriamente leímos Sin noticias de Gur, Las leyendas de Bécquer y El Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Yo no veo el enlace en absoluto que te pueda hacer con la literatura universal, ya partiendo de que va a ser todo occidental y de hombres. Partiendo de eso, que creo que en los últimos años, por lo que nos has pasado y tal, sí que se está cambiando, pero es insistir años y años en las mismas obras, que sí, que yo entiendo que hay algunas que tal. Pero, por ejemplo, yo lo siento, pero me leí recientemente La zapatera prodigiosa de García Lorca y yo lo siento, pero eso está más pasado que yo qué sé. O sea, así como por ejemplo, la casa de Bernarda Alba me parece impresionante, pero es que eso me parece viejorrísimo y no conecta ni con adultos ni con niños. Es que eso no hay quien lo coja. Sí, es mala, lo siento, es mala. Exactamente, pero es que eso es así, ¿eh? O sea, eso forma parte de lo que es la continua revisión del canon y en eso el Ministerio de Educación o las delegaciones de educación tendrían que contar también con los bibliotecarios, porque a veces se está tirando de un canon establecido hace 50 o 40 años, donde de Lorca se leía La zapatera prodigiosa, cuando tú puedes leerte La casa de Bernarda Alba, puedes leerte Bodas de sangre o puedes leerte Yerma, que es una obra de teatro que conectaría muchísimo más con un público adolescente, ¿no? Sí, yo iba a decir eso. Película. Claro que es que es lo que tú comentas, ¿no? A mí, por ejemplo, recuerdo cuando leí Las leyendas de Bécquer, que me pareció me gustaron mucho, o sea, me parece que sí pueden ser atractivas para los jóvenes, para los adolescentes, y sin embargo, ya no lo tengo tampoco del todo claro, porque es un tipo de lenguaje, una historia, no sé, quizás no. Pero el lenguaje, José, ahí es donde te equivocas. El lenguaje es que hay que estudiarlo así. El lenguaje, o sea, tú no puedes estudiarte una versión adaptada, actualizada al castellano. No. O sea, tú le podrás contar al niño con tus palabras, con las palabras de ahora, lo que está contando Bécquer. Pero a Bécquer hay que leerlo en sus palabras, si no estamos adulterando. Porque esto es como si tú dices, vamos a estudiar las leyes de Mendel o vamos a estudiar la teoría de la evolución de Darwin, pero yo os voy a poner las palabras que a mí me dé la gana, no mire usted, ni la teoría de la relatividad. No, me refiero a que igual ya no es una lectura tan atractiva como me lo podía parecer a mí, porque bueno, pues hay que, no sé, hay que buscar a lo mejor otra que le pueda acercar más o que pueda conectar más, igual que estaba hablando ahora María, ¿no? Pues el tema de, precisamente, es que he tenido la conversación esta hace unos días, ¿no? De La casa de Bernarda Alba, a mí me parece una maravilla, pero claro, no sé si a todos los públicos ahora hoy en día les puede llamar la atención igual. Que oye, que creo que es algo que no solamente el valor que tiene como literario, sino también el valor que tiene histórico, ¿no? Porque nos mete en una sociedad, en unos antecedentes que sí que creo que es fundamental conocer, ¿no? La verdad es que el tema da para mucho, ¿no? No sé si se os ocurre algunos ejemplos de lectura, es lo que hemos comentado, ¿no? El currículo es tan extenso en cada comunidad autónoma, incluso yo diría que en cada centro, pero sí que algunos ejemplos estuvo sacando, sobre todo Yolanda, estuvo mirando por ahí algunos libros que sí que aparecen en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Tiene algo por ahí? No sé si te meto en un apuro ahora.
Uy, lo que no. Yolanda, ¿me escucha o no? Ah, que es a mí, calla, Sí. que había entendido que era María. Mira, para una vez que me callo, No. para una vez Claro. que me callo. Digo que se me ha ido la conexión o algo. Hombre, mira, yo por ejemplo, ahí estando totalmente en las antípodas vuestras, porque ya sabéis que además yo soy una apasionada de la literatura y además yo soy una defensora de que se tenga que estudiar la literatura tal cual, ¿no? Pero sí es cierto que en segundo de bachillerato, donde ya es una lectura, ahí sí que es obligada porque viene la selectividad o la EBAU y los niños se tienen que examinar de ese libro. Perdona, los anteriores no es obligatorio, ¿verdad? En los anteriores no es obligatorio, es recomendado, pero ya en segundo de bachillerato sí, y en literatura universal, que son las dos asignaturas específicas, sí es obligatorio. Entonces, por ejemplo, de la generación del 98 siguen cogiendo año tras año el árbol de la ciencia, ¿no? El árbol de la ciencia es un libro que, dicho entre nosotros, y ahora que no nos escucha nadie, es un auténtico coñazo. Entre otras cosas porque ahí sí que se nos queda una España muy antigua que es la del desastre del 98, una España totalmente rural, totalmente, pero bueno, que es cierto que de la generación del 98 se podía coger otro autor o se podía coger otra novela, cierto, pero ese ya no es un problema del canon, ese es un problema de la política educativa de este país, ¿no? O por ejemplo, del canon que se replica. Claro, pero el canon se replica y las instituciones que están muy pendientes y muy alertas a que todo sea inclusivo y que todo sea igualitario, que todo sea equitativo, no se meten ahí. ¿Por qué será? Pues porque la literatura siempre ha importado muy poco, ¿no? Pero, por ejemplo, de la generación del 27 siguen cogiendo a Cernuda. Cernuda es un autor complejo. Tienes otros autores de la generación del 27 que podrían conectar mucho más con los jóvenes. Entonces tú dices, y luego una cosa muy importante que ha dicho María, es un canon occidental, en este caso es español, pero sobre todo masculino. Con lo cual es como que no es existieron referente. mujeres, Exactamente. o sea, no existieron. Me da la impresión de que debían de estar ahí metidas en la cocina y no escribían. Entonces yo creo que el debate de este programa, más que canon sí, canon no, ¿es el canon que tenemos el verdadero canon que puede aunar el conocimiento, el estudio de la literatura y ese fomento de la lectura, esa pasión por los libros, que es un poco responsabilidad de los bibliotecarios? Pues yo creo que ahí está la pregunta. José dice que no. No, no, a ver, es que claro, es que exponiéndolo desde un punto de vista lingüístico, igual tú me dices, es que tienes que tratar siempre, o tienes que dar a conocer siempre, pues eso, el siglo de oro, el romanticismo, la generación del 28, la generación del 27, tal. Claro, pero desde un punto de vista, pues de que te vayan a traer, hoy te van a atraer, de que te vayan a atraer esa lectura. Ese es el problema, dices atraer porque has leído poco, José. Cuando tú estudias, mira, cuando tú estudias historia del arte y estudias el románico y el gótico, dices, tío, es que Santa María del Naranco es verdaderamente una papa, es que a mí esto no me gusta. Dice, no, pues mira, el niño va a estudiar el románico, pero en el tema del románico que vea Gaudí, porque es más atractivo. ¿A que no lo concibe? Pero yo creo que no tiene nada que ver. Claro que sí, claro que sí. Es yo creo que el no. objeto, María, es que el objeto de la literatura es el estudio de la literatura, no es la lectura. Y mientras que no entendamos eso, seguiremos pensando que la asignatura literatura es una asignatura para leer. Igual que pensamos que los bibliotecarios somos la gente que más leemos porque estamos en la biblioteca. Pero es que cuando estudias, es que cuando, yo no sé las hijas de José, que es lo que tenemos más reciente, pero cuando yo estudiaba literatura es que no se estudiaba, es que lo que se hacía era lectura. Pero no la estudiarías tú, yo sí estudié literatura, vamos, y soy mucho más mayor que tú. Sí, pero en la ESO te digo yo que no estudiábamos literatura. Mis hijos sí, verás, que tú dices, las hijas de José, el mío está en segundo de bachillerato, o sea que... Pero ella es la menor. O sea que estamos ahí. Sí, la historia de la literatura hay que estudiar lo que es la historia de la literatura y entender esas obras literarias como objeto de estudio, no como una cosa que te guste. Pero si yo estoy de acuerdo contigo en este sentido, pero no sé si para estudiar la historia de la literatura, para estudiar la historia del arte, como hemos dicho antes, tienes que estudiar las meninas, tienes que comprender a lo mejor qué es lo que querían decir, qué es lo que
Pues igual con la literatura. Joder, pero no te dicen píntame las meninas. Pues no me digas pinta o léeme No, pero a ti no te dicen el escríbeme La casa de Bernarda Alba. Te dicen lee La casa de Bernarda Alba y entiende qué es lo que está queriendo decir García Lorca, entiende qué es lo que está diciendo la generación del 27. Igual que te dicen, mira una foto del Partenón y entiende cuál es el orden arquitectónico que querían decir, lo que querían transmitir los griegos. Esa es la Yo diferencia. creo que aquí he tenido el problema, porque ni en uno ni en otro caso me han dicho, entiéndelo. No, me han dicho, mira, un libro, hay un examen, responde a las preguntas. Creo que ese es uno de los fundamentales problemas que hay. Y entonces eso es lo que mata el interés, porque yo creo que si, como decíamos antes, tú ligas determinada obra que está en el siglo de oro y no sé qué, pues esto ha influenciado, yo creo que falta un poco más de estudio de la literatura de manera que se relacionen las cosas, ¿no? Lo que dices tú, pues esto tal. Un llamamiento a los profesores de lengua y literatura, oiga, no se dediquen ustedes a decirles solo a los niños léanse ese libro, sino hagan ustedes el favor de explicárselo un poquito. Con esto os diré también una cosa, cuando uno estudia química le puede gustar o no gustarle la química, pero la tabla periódica se la tiene que saber. Sí. Con lo cual, cuando uno estudia literatura española, le puede gustar leer o no le puede gustar leer, pero tiene que saber la materia. Y yo conozco muchísima gente de grandes notas en literatura que no les gusta leer y por eso no pasa absolutamente nada, ¿eh? Claro, por supuesto, pero sí es a lo que vamos. Tú tienes que conocer, pues eso, lo que ha pasado en la historia de la literatura. ¿Qué libros son? Pues empezando por hace 3000 años o más, los que nos han ido marcando, desde la civilización griega, los romanos, tal. Por supuesto, y es verdad, eso sí es cierto que hablamos de una historia quizá un poco occidentalizada, pero también es quizá la que tenemos más cerca, ¿no? Es la que realmente nos atañe más. Y es la nuestra. Claro, es así. Pero, claro, el problema es que al meterte esas lecturas que vamos a llamar obligatorias, yo creo que eso te provocan el rechazo. No sé si quizás por el simple hecho de que sean obligatorias. A lo mejor te meten obligatorio otras lecturas que podemos decir que a todos nos gustan. A los adolescentes les pueden gustar. Y si te lo ponen como obligatorio, ya dices, uff, ya no quiero leerlo. Que igual el problema es en la obligatoriedad. Claro, el problema también es que hoy en día, además, cada vez más, creo que estamos viendo los ejemplos, cada vez más en niños más pequeños y demás, que con todo lo que hay alrededor, con todo lo que tenemos que nos rodea, que nos hace más difícil el acceso a los libros, el acceso a la literatura, porque tenemos otras cosas que son más fáciles de hacer y nos atraen y nos restan tiempo, como son televisiones, ordenadores, internet, tablets, demás, móviles. Claro. Entonces, si ya de por sí es complicado que saquen un tiempo para leer, pues claro, si al final terminamos haciéndolo como una actividad obligatoria, no sé si es contraproducente. Claro, es que ese es el problema, es que hay que diferenciar, y yo vuelvo a hacer otra vez un llamamiento a todos los profesores, hay que diferenciar una cosa, lo que es el estudio de una materia, de lo que es el fomento de la lectura. Y evidentemente para el fomento de la lectura no somos tontos, ninguno de los que estamos aquí, y a mí para fomentarle la lectura a un alumno no se me ocurre decirle que se lea Los sueños de Góngora, ¿no? Que se lea el Polifemo del tirón, porque entonces es que lo pierdo. Igual que para explicarle matemáticas a un niño, no se me ocurriría el primer día empezar por obligarlo a hacer integrales, ¿no? Tendrás que ir poco a poco. Y es efectivamente es eso, y creo que ya los institutos y los colegios tienen extracurricularmente planes de fomento de la lectura dentro de su propio instituto. La mayoría de ellos, o casi todos, ¿no? Y también es cierto que muchas veces no se ponen en contacto con las bibliotecas que tienen más cercanas, que es una manera también de fomentar la lectura en jóvenes, en adolescentes, que no puedan tener acceso al libro, porque vamos a desengañarnos, los libros son caros. Es mucho más barato consumir ocio de otro tipo. Es mucho más barato consumir una serie en una plataforma, no vamos a dar nombre, que comprarte un libro. Eso lo sabemos todos. De cualquier forma, yo pongo siempre el ejemplo, recuerdo a mi profesor de filosofía en tercero de BUP, porque yo no soy de la ESO, soy de los planes antiguos. ¿Ah, sí? Sí, fíjate,
y recuerdo que nos puso una lista de no sé cuántos libros en la pizarra para que eligiéramos cada uno el que quisiéramos. No podíamos elegir más de 2 personas el mismo libro y podíamos elegir el que quisiéramos leer. Y para mí eso, bueno, yo a día de hoy, de los libros que recuerdo, creo que los que he leído todos, casi todos los que he ido recordando con el tiempo, y me pareció una genialidad. Claro, quizás no era tan obligatorio de leer solamente un libro. Tú elegías el que tú querías. Si te equivocabas, casi era problema tuyo ya. Pero bueno, es que yo elegí, Sí, yo me acuerdo. la A ver, metamorfosis. yo me acuerdo. Okay. Yo por eso te digo, yo me acuerdo en primaria que nos hacían lo mismo que a José. Y aquello era como, al final lo pienso ahora y era muy confuso, porque era simplemente había un listado de libros y luego pues tenías que hacer un trabajo y ya está. O sea, no hay ninguna análisis de eso, que cada uno comparta en la clase, pues yo he leído este y esto qué significa. Y lo que un es pequeño peor, problema, tiene un pequeño problema, que es que luego llegan los niños a la biblioteca y te dicen, que alguna vez pasa, ¿no? Traigo este listado de libros, ¿cuál es el más corto? Joder. María y José, y el problema era que te hacían leerte ese libro y luego el trabajo que tenías que entregar era un trabajo que erróneamente ellos decían que era catalogar el libro, porque te pedían autor, título, número de página, editorial, no sé qué, hacer la ficha del libro. Ay, sí. Sí, sí que me acuerdo, sí que lo hacíamos. Y si leías alguno más, yo me acuerdo de que leía algún libro más porque me fascinaba la biblioteca del colegio y yo se lo entregaba, pero es como un poco que la información que te dan desde la educación es muy contradictoria, porque yo entiendo también lo que dice Yolanda y sé que sí, que es lo que tiene lógica, pero es que luego todo va en contra y te están dando palos todo el rato y eso, te hacen leer cosas espantosas. Yo dejé de leer en gallego, mi interés en leer en gallego se murió cuando me hicieron leer a Nosa Cinza, Nuestra ceniza, que es un libro muy triste sobre después de la guerra civil. Solo recuerdo que estaba en el pasillo desesperada leyéndome el libro porque no acababa y aquello era muy deprimente, que a lo mejor lo leo ahora y digo, qué interesante relato de la posguerra o no sé qué, no sé cuánto, pero a los 15 años, maldita las ganas. Por supuesto, es que eso, la edad de la edad pues, te va marcando al final, ¿no? Se nos termina el tiempo, como pasa siempre. Yo creo que teníamos que dejar aquí un teléfono de aludidos por si algún profesor quiere mandarnos sus impresiones. Bueno, no, pues si no teléfono de aludidos, por lo menos siempre aquí en @biblioteconesta, sabéis que es nuestro perfil de Twitter, y ahí estaremos para escucharos, para leeros y para conocer vuestras opiniones, ¿no? Porque ya habéis visto lo que tenemos aquí, que las opiniones al final, pues cada uno tiene la suya, no voy a decir cómo que sería. Y para terminar, pues yo creo que a modo de resumen, no nos queda más que hacerlo, pues con esta famosa sección ya en el programa que siempre pone el punto, el broche de oro al programa. Y es la cita con Yolanda. Bueno, y como comenzamos el año, la cita viene hoy con una recomendación literaria, que es este libro. No sé si se ve bien, no se ve nada. Espera un momentito. Sí, deja. Ay. Espera. Bueno, es que no se ve. Bueno, os lo cuento. Es un libro de Jimmy Liao que se llama Si no te gusta leer, no es culpa tuya. Y tiene un subtítulo que dice leer o no leer, ese es mi problema. Y va justamente de esto que decimos, ¿no? De cómo a veces se les obliga a los niños cuando no tienen edad o cuando no tienen formación o cuando no tienen interés a estudiar una cosa o a leerla sin que la entiendan, y esto les puede marcar de por vida. Entonces, en este sentido, la cita de hoy es una cita de Bernard Shaw que dice: ten por norma no darle a un niño nunca un libro que tú no leerías. Entonces, a veces es por ahí por donde tenemos que empezar. Si tú no te lees, no eres capaz de leerte un libro, nunca se lo ofrezcas a un niño. O sea, algo así como las donaciones que a la biblioteca, ¿no? Si tú no lo quieres, sí. no te lo dejan a nadie. Igual. Para la basura. José, a ver si editándolo se pudiera ver un poco. No te preocupes que ahora buscaré la portada y la ponemos ahí para que se vea el libro, el título bien, se vea claramente y se vea el autor. Y nada, pues aquí hemos llegado al final. No sé si os habéis puesto de acuerdo, si estáis de acuerdo en algo
Yo creo que al No, final, pero no nos hemos pegado. al final No, hay más no, no. cosas que nos unen que de las que nos separan, ¿no? Y de las que nos tenemos Como que... siempre, por eso Sí. somos Biblioteconecta, ¿no? Totalmente. Y al hilo de lo que has comentado tú hoy en la intervención, una de las intervenciones del programa, has dicho, hablabas de las editoriales que hacían las adaptaciones porque no son ONGs y tal. Pues mira, me parece un buen tema porque igual hay alguna editorial que puede ser también una ONG y podría ser algo interesante para el programa que viene. ¿Qué os parece si lo abordamos? Pues venga, vamos para allá. Pues Vale. os emplazamos para la semana que viene. Aquí, como siempre, en Biblioteconecta, os estaremos esperando. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.